Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Naruto, ni de ningún personaje que aparezca a continuación. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Fallen Angel Intera in the Wattpad. Capítulo 39. Boku no Hero parte 4. Encerrado en una especie de celda especial, en algún lugar desconocido. Naruto yacía descansando en posición de loto, aparentemente meditando. En dicho lugar habían cámaras de seguridad registrando cada uno de sus movimientos, y estaba seguro de que también existían personas detrás de los espejos. No obstante, le restó importancia. Estuvo encerrado por aproximadamente 3 días, y todo ese tiempo lo dedicó a recuperar la energía que había usado. Pronto recuperaría la vista y con ella sus poderes oculares. ¿Estás listo para hablar? Ha pasado bastante tiempo desde que probaste cualquier tipo de alimento, cuestionó Nicteye, quien usaba un modulador de voz para comunicarse. No tengo nada que decirles. ¿Planeas morir de hambre? ¿Quién sabe?, respondió el joven rubio, quien en ningún momento perdía su concentración. Dicha actitud tan relajada molestó al hombre que estaba a cargo de la investigación y recopilación de datos. No había mucho que pudiera hacer realmente, ya que, cuando trataron de someter al sujeto por la fuerza, para ponerle una camisa de fuerza, varios héroes terminaron besando el suelo. Erasereat fue el único al que se le mostró un mínimo de respeto, y fue el único que pudo conversar con el extraño. Gracias al héroe sabían que el joven de ojos azules y piel bronceada se llamaba Naruto. Esto es inútil, creo que no importa cuánto tiempo pase no responderá nuestras preguntas, comentó uno de los investigadores, quien estaba acostumbrado a tratar con villanos. A simple vista podía decir que el joven difícilmente sería doblegado. Aún si no lo hace, tenemos que insistir, es nuestro trabajo, comentó otro, quien en el pasado trató con personas que tenían problemas mentales. En el mundo existían personas quienes pensaban que tenían un ki por alguna razón. Muchos pensaban que eran regalos dados por algún ser superior, negándose a creer que por mera casualidad obtuvieron dichos poderes. No era la primera vez que conocía a un hombre que se creía ser una deidad, pero esta vez las pruebas que tenía enfrente lo hacían dudar de su propio juicio. Díganme, ¿consideraron que realmente estemos frente a una especie de dios?, cuestionó Nicteye, dejando la sala en completo silencio. Solo luego de unos minutos alguien se atrevió a hablar. No lo sé, esta es la primera vez que personas muertas vuelven a la vida y heridos de gravedad son sanados como si nada, comentó el policía, quien tenía registro de todos los que aparecieron sin ninguna prenda en la calle. No es solo eso, aquellos que perdieron algún órgano vital de alguna manera pudieron recuperarlo. Olmig, quien fue tratado por los mejores médicos del mundo y estaba al borde de la muerte, mágicamente recuperó su salud. Se trata de un milagro, o al menos eso parece, añadió el doctor, quien jamás había visto, escuchado o leído sobre algo siquiera parecido. Así que todo se reduce a 2 posibilidades. La primera: enfrente a nosotros tenemos a una supuesta divinidad, y la segunda: estamos tratando con un muchacho que posee dones raros y poderosos, dijo el héroe mirando a través del cristal al joven desconocido. Se suponía que su amigo perdería sus poderes y que moriría en una pelea, sin embargo aquello que sus ojos le mostraron al final no pasó. Si sus ojos veían el destino de todos los hombres, no era descabellado pensar que solo un dios podría cambiar el futuro. Por ahora continuemos pensando que los dioses no existen y tratemos de encontrar una explicación lógica para las cosas, pidió Nicteye, quien se mostraba inseguro sobre qué debía hacer o cómo debía proceder. Nejire se encontraba en el hospital, cuidando de Eri, la nieta del antiguo líder de la Yakuza. En las instalaciones también estaban un gran número de personas que estaban completamente sanas, o al menos eso parecía. Ella atestiguó cómo los cuerpos que estaban sin vida de un momento a otro comenzaron a brillar, y además todas las heridas que tenían simplemente desaparecían. La mujer que supuestamente murió en presencia de Eri estaba viva, y no solo eso, sino que por casualidades de la vida se encontraba en la habitación de al lado. ¿Dónde estoy? Eri-chan, qué alivio, al fin despertaste. Trata de no moverte o hacer algún esfuerzo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me duele la cabeza? Las palabras de la pequeña preocuparon a la peli azul, quien llamó al doctor inmediatamente. En cuanto el médico llegó a la habitación, revisó los signos de la niña. Su pulso parecía normal, no había fiebre. Mientras revisaba los reflejos, el especialista en medicina comenzó a hacer preguntas.
¿Sientes náuseas? No, pero tengo un poco de hambre, es normal, ya no ingeriste alimento alguno. El suero intravenoso fue la única forma en que recibiste las vitaminas y los fluidos que tu cuerpo necesitaba. ¿Qué es lo último que recuerdas? Hubo una gran explosión, yo estaba comiendo con Naruto Oni-chan cuando aquello ocurrió. Oni-chan, ¿tienes otro familiar además de tu abuelo? La pregunta del profesional de la salud alteró a Eri, quien recordó su historia con la yakuza. Estaba débil, pero la adrenalina que corría por sus venas fue suficiente para que tuviera la fuerza para escapar de la habitación. Eri-chan, espera. Tengo que escapar de aquí, no volveré a dejar que nadie me lastime, pensaba la pequeña, mientras con todas sus fuerzas recorría los pasillos del hospital buscando la salida. Nejire había bajado la guardia, razón por la que reaccionó tarde a las acciones de la niña. Poco a poco acortaba la distancia, pero en su rango de visión un grupo de héroes junto a policías aparecieron. En un principio se sentía aliviada por su presencia, o eso fue hasta que observó cómo empezaron a usar fuerza innecesaria y la sujetaban bruscamente. ¿Qué estaba pasando? Ella no lo entendía en absoluto. Al ver cómo la niña estaba llorando, por instinto usó su kousei y golpear al grupo que tenía enfrente. Los héroes junto a los policías fueron golpeados por la peli azul, quien de inmediato se puso delante de una Eri desconsolada. Mocosa, ¿qué demonios crees que haces? Soy una héroe que protege a una niña de un grupo sospechoso, ¿no es obvio? Tenemos órdenes de llevarnos a esa niña. Si vuelves a entrometerte es probable que tengas varios problemas en un futuro. Es más, tu futuro está en juego ahora mismo, declaró uno de los héroes, quien tenía una aura oscura. Más que un aliado de la justicia, era más bien un soldado, dispuesto a hacer lo necesario para cumplir sus objetivos. Nejire fue puesta entre la espada y la pared. Esta era la primera vez que un héroe profesional la amenazaba con arruinar su futuro. Antes de que pudiera tomar una postura, la pequeña, que trataba de protegerse, subió a su espalda aferrándose con fuerza. En un destello ambas desaparecieron del lugar para sorpresa del grupo que buscaba a la niña. Oh, esta es una verdadera sorpresa, no esperaba volver a verte tan pronto. Naruto Oni-chan. Todo está bien, ya estoy contigo. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Cuestionó Nejire sin entender muy bien qué había pasado. Hace unos momentos estaba en el hospital y ahora se encontraba en otro lugar desconocido. Bueno, no sé dónde estamos exactamente, pero podrías decir que estás en mi celda. Alerta, se han detectado intrusos. Alerta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón se activó la alarma? Nigite-san, en el lugar donde teníamos confinados al supuesto dios aparecieron dos personas, la niña que buscábamos y con la que creíamos que tenía algún tipo de relación cercana, y Nejire, una de las jóvenes promesas de los héroes. ¿Cómo sucedió esto? ¿No estaban vigilando? Lo hacíamos, pero no lo sabemos con certeza. Ellas simplemente aparecieron en el lugar en un destello. Lo más probable es que haya usado alguna de sus habilidades, ya que no tenemos una clara base de datos. Es lo único que podemos especular. Nuestro esfuerzo fue inútil, reflexionó el investigador mientras veía a través del cristal a Naruto abrazando y acariciando a la niña. Así que nunca tuvimos una carta con la que jugar. En cualquier momento él pudo llevar a la niña hacia su posición y no lo sabíamos, comentó Nigite, quien no pudo anticiparse a esta situación. Se suponía que su don le permitía ver el futuro, pero ahora más bien solo les mostraba una posibilidad. Nigite-san, el grupo que enviamos para capturar a la niña acaba de informar que acaban de perder a su objetivo. Al parecer la tenían enfrente de ellos, pero desapareció del lugar junto a una joven héroe. Díganles que no es necesario que busquen más. La niña se encuentra encerrada junto a la peligrosa deidad y la discípula de Ryuku. Entendido, lo haré de inmediato, declaró el policía acatando las órdenes del héroe. Ustedes. Sé que pueden escucharme, así que les advierto una cosa. Si no traen comida para nosotros tres, entonces escaparé de aquí y no podrán evitarlo. Exclamó Naruto desde el interior de su celda. La advertencia, si bien podía ser ignorada por al final, fue escuchada por Nigite, quien estaba a cargo de todo. Con un simple gesto les dijo a los demás qué hacer.
Dentro de 30 minutos les traeremos la comida. Si uno veía la interacción del prisionero con sus captores, probablemente se quedaría con la boca abierta. Parecía que Naruto acababa de pedir servicio a la habitación, y el empleado amablemente pedía un poco de tiempo para preparar los platillos. All Might, apresúrate y captura a All for One. Ahora que fuiste sanado eres el único en quien confío para tratar con esta amenaza, pedía Migteye desde lo profundo de su ser, orando en silencio porque su amigo tuviese éxito en su misión. Mientras tanto, sin que nadie se percatara, en el cielo una grieta casi invisible comenzaba a formarse. Algo detrás de ella con entusiasmo golpeaba contra ella una y otra vez. La misteriosa sombra poseía enormes garras, un par de alas que se extendían orgullosas y una cola casi tan larga como el cuerpo principal. Alguien poderoso estaba por llegar al mundo de humanos con habilidades especiales, un ser que pondría el mundo de cabeza. Naruto, Eri y Nejire pasaron bastante tiempo juntos. Se acercaba el día que el rubio tendría que volver con el original y darle un reporte. No obstante, una vez más tuvo un dilema respecto a lo que debía ser. La pequeña niña que rescató del Shiasaika ya había cambiado. Eri sonreía junto a Nejire, ambas se llevaban tan bien que parecían familia. Debía llevársela o dejarla en el mundo donde había nacido. Su tiempo se agotaba, pero aún no había sido capaz de tomar una clara decisión. Naruto Oni-chan, Neon-chan. Oh, lo siento, no estaba escuchando. Te dije que no hay una tina donde recibir el agua caliente. Ahora que lo mencionas, solo tenemos un cuarto de aseo con una modesta regadera y los productos de limpieza básicos. Podríamos irnos de aquí y alojarnos en un mejor lugar, o podría, nada de eso, tú tomaras una ducha conmigo. Le dijo Nejire a Eri interrumpiendo a Naruto. El Jinchuriki veía con una sonrisa como la adolescente se llevaba a la pequeña Eri al cuarto de aseo para tomar una ducha. Podía fácilmente crear una bañera usando sus habilidades, pero Nejire lo interrumpió antes de sugerirlo. Al ser su sonrisa de alegría bastante evidente, fue una vez interrogado por sus captores. No obstante, en esta ocasión dio una respuesta. ¿Qué tanto aprecio tienes por ellas? Bastante, pero si en tu cabeza tienes la idea de usarlas de algún modo, te lo advierto, si me provocas le quitaré a este mundo cientos de veces aquello que le devolví. ¿Podemos hablar sobre tu habilidad de devolverle la vida a las personas? Bien, ya que fueron lo suficientemente amables como para permitir que Eri se quede a mi lado, además de darle una autorización especial a Nejire para que pueda visitarnos. Responderé a algunas de sus preguntas, podría considerarse un pago justo, ¿verdad? Está bromeando. En absoluto, responderé sus preguntas, así que comencemos. ¿Qué es lo que desean saber exactamente? Cuestionó Naruto mientras que el sonido del agua en el cuarto de aseo llegaba hasta sus oídos. La declaración del Jinchuriki tomó por sorpresa a la persona que se escondía tras un cristal. No obstante, el investigador superó la conmoción inicial y empezó a hacer preguntas. Si usted es una deidad, ¿dónde estuvo todo este tiempo? En otra dimensión, junto a ángeles, demonios, dragones y seres mitológicos. Las palabras del rubio eran grabadas, registradas a mano y enviadas a una base de datos fuera de aquel lugar. Luego de unos segundos el interrogatorio continuó. De acuerdo, ¿cómo llegó a este mundo? Abriendo una grieta dimensional y pasando por ella. ¿Con qué objetivo y motivación vino a este mundo? Buscaba un hogar para mi gente, pero al final llegué a la conclusión de que este lugar no era el indicado. Pronto me iré, así que no tendrán que preocuparse por mí nunca más. ¿Regresarás a tu hogar? Se podría decir que sí, yo soy solo una mera copia del Naruto original. Nunca me fui de casa realmente y una extensión de mí está en este mundo. Eres algo así como un clon o una sombra. Adivinaste. Mientras que el clon de Naruto era interrogado, en otro lugar Izuku Midoriya, el sucesor del símbolo de la paz, se encontraba en casa mirando las grabaciones de las noticias y tomando apuntes. Personas muertas que volvieron a la vida, curaciones milagrosas, todos hablaban de aquello ya sea en la televisión o en foros de internet. Su amigo Katsuki Bakugo fue rescatado exitosamente y regresado con sus padres. No obstante, aquel hecho dejó de tener gran relevancia para la sociedad. Todos querían saber sobre la identidad y el paradero del supuesto responsable, e incluso él tenía curiosidad sobre el extraño, ya que su mentor se recuperó de las graves heridas que se le infligieron en sus batallas anteriores.
El One for All don que le fue heredado seguía dentro de él para su desconcierto, aunque Olmig parecía haberlo recuperado, la llama que le fue encomendada se mantenía ardiendo en su interior. ¿Cómo era esto posible? Sin importar las veces que tratara de entender lo que había sucedido, le era imposible encontrar una clara respuesta. Un mensaje llegó a su teléfono, lo cual lo sacó de sus pensamientos. Al leerlo sin perder tiempo, agarró sus llaves con algo de dinero y salió de casa. Momo Yaoyorozu, su compañera, que recibió al igual que los demás una fuerte descarga y sufrió daño nervioso, estaba por ser trasladada del hospital. Antes de que pudiera llegar muy lejos, alguien llamó a su número. Cuando miró el nombre de quien se trataba, sin dudarlo contestó: Olmig. Midori ya te hablará Seread, tienes que venir a la academia de manera urgente. Pero Sensei estaba en camino al hospital y es un asunto de gran importancia relacionado con Olmig y que te compete. No puedo darte los detalles por aquí, pero si no vienes ahora te arrepentirás de ello en el futuro cercano. Tienes permitido usar tu don para llegar aquí lo más rápido posible. Las palabras del héroe detuvieron a Izuku, quien se vio envuelto en un dilema. Yaoyorozu-san, lo siento, no podré despedirme. El peli verde se dirigió a la Academia de Héroes, sin saber que esa sería su última oportunidad de hablar o siquiera ver a su compañera. Pronto ella se iría a un lugar que nunca podría alcanzar por su cuenta. Naruto respondido varias preguntas de las que se le hicieron, aun cuando Eri y Nejire volvieron a su lado no dejó de responder. Para Eri, imaginar que el hombre venía de otro mundo era fácil. Al ser una niña pequeña todo eso le resultaba sencillo. Nejire, por otra parte, era más escéptica. Si bien podía ser inocente algunas veces, ella era una estudiante de secundaria en los últimos ciclos de sus estudios. ¿Viniste a este mundo de visita? Así es, pronto me iré. Y ya da. No quiero. Se quejó la pequeña, abrazando inmediatamente al rubio. Este último, con una sonrisa, comenzó a acariciar a la niña a modo de consolación. Vamos, Eri, no tienes por qué preocuparte, recuerda que solo tienes que concentrarte y aparecerás a mi lado, le recordó el Jinchuriki, revelándoles a todos cómo fue que ella pudo llegar a la celda. En un corto tiempo, la nieta del antiguo líder de la Yakuza se había encariñado con el hombre que la había salvado de Overhaul. Era algo de esperarse, ya que Naruto le ofreció la seguridad y tranquilidad que tanto anhelaba. Nejire también le tenía cierto aprecio al hombre, quien tenía habilidades y poderes extraños. Aunque en un inicio lo juzgó como un villano, ahora no le parecía alguien tan malo. Naruto-san, ¿qué piensas si te conviertes en un héroe?, le propuso la estudiante de OA al joven de ojos azules, tomándolo por sorpresa. Lo lamento, pero no puedo. ¿Por qué? Si te disculpas con todos a quienes les causaste problemas, estoy segura que podrían aceptarte. Es más, me haría cargo personalmente de enseñarte las cosas que no sabes, y en un futuro podríamos ser un equipo. La razón es simple, no me importa ayudar a las personas que lo necesitan, pero desde hace tiempo decidí ser un poco más egoísta. Mi prioridad no es salvar a todos, sino hacer felices a quienes decidieron estar a mi lado. ¿Eso me incluye?, preguntó Eri, teniendo aún algunas lágrimas en sus ojos. Por supuesto que sí, tú eres una de esas personas que considero especiales y deseo hacer feliz. Antes de que Nejire le hiciera la misma pregunta, una voz proveniente del exterior se hizo escuchar. Lamento interrumpir, pero la persona que fue alcanzada por sus rayos y no se ha recuperado del todo acaba de llegar. Los informes del hospital dicen que su estado sigue siendo el mismo, lo que significa que por sus nervios siguen sin responder adecuadamente. La traerán a mi celda o me llevarán con ella. Debido a su falta de hostilidad, se decidió que usted podría salir de la celda. No obstante, eso no quiere decir que bajaremos la guardia. Se preparó un plan de emergencia en caso de que algo inesperado suceda. No esperaba menos. Tal como se planeó, la supuesta deidad fue sacada de la jaula en la que se alojaba. Junto a Eri y Nejire, los tres llegaron a una habitación especial. Dentro de la misma esperaba una joven mujer con cabello negro, quien poseía una expresión de tristeza absoluta. Con solo una mirada, el Jinchuriki supo cuál era el problema. Un poco de su chakra se mantenía recorriendo su cuerpo. En cuanto cruzaron miradas, Naruto se sintió en deuda por los problemas que posiblemente le había dado al adolescente. No eres lo que esperaba de un dios. Aquella declaración dejó la habitación en silencio. Incluso aquellos que dudaban sobre la divinidad del hombre le guardaban algún respeto.
El hombre al fin y al cabo se enfrentó al villano más poderoso, al igual que varios de los mejores héroes. Momo Yaoyorozu, a pesar de haber presenciado en carne propia aquel temible poder, no mostró miedo alguno. Lamento no cumplir con sus expectativas, sin embargo, las que yo tenía fueron superadas completamente. Me dijeron que una niña tenía un problema por mi culpa, no esperaba encontrarme con una bella dama en problemas. ¿Puede ayudarla?, cuestionó uno de los doctores que estaba presente en la sala. Se mostraba escéptico sobre los supuestos poderes de sanación que aparentemente poseía el joven hombre. Sí, sé cuál es el problema, aunque me tomara un poco tiempo lidiar con ella. Quienes tenían conocimiento sobre el caso de Momo Yaoyorozu veían expectantes como la supuesta deidad se acercaba a la estudiante. Del cuerpo de la peli negra electricidad comenzó a salir, causándole un poco de entumecimiento. Bien, prueba a mover tu mano, le pidió el clon a la estudiante de UA, quien aún mostrándose insegura hizo el intento. Tal y como lo había querido, su mano la obedeció para asombro de los expertos en medicina. «Funciona, mi mano me obedece», susurró Momo comenzando a llorar de felicidad. «Todavía no acabo, aún hay electricidad recorriendo tu interior. Nos tomará un par de sesiones más para resolver tu problema definitivamente, obviamente tomándonos 30 minutos entre cada una para que descanses». La esperanza que hace poco se había marchitado renació en el interior de la aspirante a héroe. Todos los doctores y especialistas la habían desahuciado. «Gracias, mi familia se encargará de recompensar tus servicios», le dijo Momo Yaoyorozu a Naruto, sonriendo por primera vez después de todo ese tiempo. La tristeza que inicialmente tenía en su rostro se había esfumado. «No tienes por qué agradecer o darme una recompensa, ser capaz de contemplar tu bella sonrisa es más que suficiente para mí». Las mejillas de la joven mujer con cabello color azabache se sonrojó por el cumplido. La forma en que el hombre la miraba la ponía nerviosa. Eri no entendía lo que pasaba, así que se mantuvo un poco alejada de su héroe. Nejire, en cambio, antes de saberlo, se puso detrás del rubio y con todas sus fuerzas le dio un golpe en la cabeza al hombre. «Itainani, ¿qué diablos? Nejire, ¿por qué me golpeas?» «Urusai Entai. Cállate, pervertido». Luego de decir esas aquello, la joven mujer de cabellos azules salió de la habitación sin darle una explicación al clon del porqué de sus acciones. Ella estaba enojada y él no sabía la razón de aquello. Suspirando profundamente, Naruto decidió tomar el control de la televisión y encenderla. Cuando esté más tranquila le pediría más explicaciones. El clon era importante, claro, pero el mundo no giraba alrededor de él. En el mundo de la música, la canción Diosa recibió múltiples elogios por parte del mundo. En segundo lugar, estaba la canción I Beg You. Esta última fue subida al internet de manera anónima por una desconocida. Al ser más bien una plegaria a la supuesta deidad, se hizo famosa con facilidad. Escuchar. Aimer, I Beg You, subespañol, Miyuki. En el tiempo transcurrido, diferentes sucesos importantes sucedieron en la sociedad de héroes y villanos. Izuku Midori ya se había reunido con All Might y luego de diferentes pruebas, se confirmó lo que se sospechaba. No sabían exactamente cómo, pero ambos tenían acceso al One for All. En cuanto los héroes encontraron la base All for One, el símbolo de la paz, se despidió de su discípulo. La gran batalla de héroes contra villanos se daría en Eika. No lo sabían, pero la organización conocida como Ejército de Liberación de Superpoderes se enteró de lo que iba a acontecer. El líder de la misma dio la orden de mantenerse al margen de la batalla, como el mundo entero veía lo que pasaba, y si por alguna razón los héroes fallaban, esa sería su oportunidad de hacerse conocer. Probarían no solo que cualquiera puede ser un héroe, sino también que el uso de los dones era una idea estúpida. Una vez más, All for One estaba frente a All Might, ambos en su mejor estado. El villano tenía un nuevo cuerpo, el que alguna vez le perteneció a Shigaraki Tomura, su protegido. Si bien en un inicio había planeado esperar hasta que su don se hiciera más fuerte, ya no tenía tiempo. No esperaba encontrarnos tan pronto, All Might. ¿Cómo los héroes llegaron hasta mí? ¿Hay algún espía entre mis subordinados? No necesitas saber eso, All for One, porque esta será nuestra última batalla. Este es el día en que cobre venganza por mi maestra. Frente a frente, cuando la más grande batalla que un mundo de héroes y villanos estaba por comenzar, del cielo llegó algo salido del inframundo. Una enorme figura se reflejó en el lugar momentos antes de que una garra rompiera la pared dimensional representada como un espejo.
Todos los presentes alzaron la vista estupefactos al presenciar como un dragón de enormes dimensiones hacía acto de presencia. Groar. El fuerte rugido de la bestia fue suficiente para sembrar miedo y angustia en los presentes. Jajajaja, finalmente, al fin encontré un patio de juegos donde puedo divertirme sin que nadie se me interponga, decía el ser Agran mientras aterrizaba en medio de la ciudad. Solo con esa acción causó un temblor en el lugar. La presión que desprendía era intensa, tan intensa que Gigantomachia, uno de los más fieles sirvientes de All for One, fue afectado. Siguiendo su instinto de supervivencia, Gigantomachia atacó al ser que le doblaba el tamaño. Matar. Debo matarte. Machia, detente. Ordenó All for One solo para ser ignorado. Gigantomachia le tenía más miedo a lo que tenía enfrente que a su maestro. Fue un acontecimiento inaudito, uno que demostró que tan peligroso era el dragón que había arribado al mundo. Muere. ¿Qué tratas de hacer, pequeño?, cuestionó el dragón antes de, con un mero movimiento de su brazo, mandar a volar al ciervo de All for One. Ni siquiera le puse fuerza a eso. Ciertamente tu tamaño no es más que una fachada, comentó el dragón antes de poner su vista en Mt. Lady. Pienso divertirme contigo después, le dijo el dragón a la mujer mirándola de manera lujuriosa a la vez que se lamía los labios. All for One fue levemente intimidado por el dragón. Antes de que siquiera pensara en escapar, el hombre conocido como símbolo de la paz se lanzó al ataque. Espera, All Might. United States of Smash. Ese fue un buen golpe, comentó el gran reptil antes de responderle al hombre de la misma forma. El gran puño impactó contra el pequeño hombre, enviándolo contra los edificios de la ciudad, sin que pudiera oponer alguna resistencia. El héroe número 1 terminó enterrado en un montón de escombros. Aquel que era conocido como el dragón maligno más poderoso capaz de hacerle frente a cualquiera de los dos dragones celestiales puso su atención en All for One. Pronto una batalla como una nunca antes vista se daría y Kronkruach la disfrutaría. Capítulo 40. Boku no Hero parte 5. La ciudad de Deika, donde se iba a dar una importante batalla entre héroes y villanos, era presa de una fuerza que no pertenecía a ningún bando. Edificios destruidos y reducidos a escombros, cuerpos de innumerables víctimas repartidas por el lugar y una enorme criatura que se alzaba sobre el lugar. A lo largo de la historia había momentos donde todos debían olvidar sus diferencias para tratar con una amenaza en común. En tiempos de peligro, los humanos incontables veces solo pudieron seguir adelante siguiendo su instinto de supervivencia. Esta era una de esas ocasiones. Cada célula primitiva dentro de sí se los decía. Apenas Olmigd recibió un ataque de la inmensa bestia All for One, su némesis aprovechó la distracción y a una gran velocidad comenzó a preparar uno de sus ataques potenciados. Humano, fuiste capaz de darme un buen golpe, espera tu muerte entre los restos de aquello que trataste de proteger, declaró el dragón en voz alta, mostrándole un poco de respeto al hombre que tuvo la valentía de ponerse en su camino. La actitud que mostraba el dragón era diferente a la inicial. En sus ojos, entre la ira, furia y deseo de sangre, se asomaba algo más. Sin embargo, aquella pequeña luz desaparecería luego de que una explosión de viento lo golpeara en el rostro. Cañón de aire potenciado. La fuerte ráfaga de viento que podía reducir edificios a un montón de escombros, la misma que solo el héroe más fuerte era capaz de hacerle frente con esfuerzo, no era más que una gentil brisa para Kronkruach. Eso tampoco estuvo mal. Lamentablemente para ti una ráfaga de viento no será suficiente para hacerme daño. All for One trató de tomar distancia antes de volver a atacar, sin embargo no fue capaz de alejarse lo suficiente y en consecuencia fue atrapado entre una de las garras del dragón. A comparación de Mt. Lady o Gigantomachia, quienes eran capaces de sujetar solo la mitad de una persona, la gran bestia alada sin problemas hizo desaparecer a All for One entre sus dedos. La apocalíptica escena estaba siendo grabada y era transmitida al mundo gracias a Chitose Kizuki, una miembro importante del Ejército de Liberación. El hecho de que una amenaza desconocida apareciera en su ciudad no la asustaba y por el contrario la llenaba de una inmensa dicha. Esta era la oportunidad que ellos habían estado esperando. Redestro, su líder, les ordenó esperar a que las cosas se complicaran un poco más sin saber que cometía un terrible error. En la habitación de Momo Yaoyorozu, la supuesta deidad se encontraba descansando, luego de haber extraído el chakra que estaba dentro de la estudiante.
Había pasado tanto tiempo que Eri acabó aburriéndose y terminó durmiendo en el regazo de Nejireado. Momo le cuestionó diferentes cosas al joven hombre, tenía interés en saber qué tanto era capaz de hacer y cuáles eran sus habilidades. Si bien en un principio Naruto se rehusó, al final cedió y le mostró al adolescente un par de trucos. La creación y manipulación de agua, viento, rayo, tierra y fuego fue suficiente para que la estudiante de Oa quedara asombrada. Todo lo que ocurría en la habitación era grabado y registrado por diferentes organizaciones y para diversos fines. No obstante, aquello le daba igual al rubio. Aun si supieran toda su historia, aquello no les serviría para nada. Dudaba que alguno en ese mundo tuviera la capacidad de ir a otra dimensión. La agradable conversación entre el Jinchuriki y la estudiante fue interrumpida por notificaciones que llegaron al celular de la joven mujer. En cuanto ella revisó de qué se trataba, la alegre expresión que adornaba su rostro desapareció. De la misma forma, aquellos que se encontraban custodiando a la potencial amenaza fueron notificados de una terrible noticia. All Might y All For One fueron derrotados por una criatura desconocida. Los ciudadanos de Deika, gente común, acaba de entrar en el conflicto. El titular, sumado a las imágenes de un inmenso dragón, edificios destruidos y decenas de heridos, bastaban para poner nerviosos a todos quienes las veían. Los ciudadanos de aquella ciudad acababan de entrar en el conflicto, un hecho cuestionable pero entendible. La verdad absoluta era que las diferencias en el modo de pensar que existía entre héroes y villanos dejaba de importar cuando una amenaza en común se presentaba frente a ellos. ¿Por qué no se nos informó de esto? Se suponía que yo acompañaría a All Might en la pelea contra All For One. Nigite-san, la misión que se nos encargó es de gran importancia, tenemos que vigilar a este hombre en todo momento. A la mierda con la misión. Iré con All Might de inmediato, me llevaré a los héroes que tenemos aquí para ayudarlo. Nigite-san. Con todo respeto, usted no puede hacer eso. La persona que trataba de detener al héroe fue noqueado por un fuerte golpe. Todo ese caos era percibido por Naruto, quien desconocía lo que pasaba. A propósito, redujo el rango de su percepción para así ignorar lo que pasaba en el exterior. Solo le importaba el bienestar de él y la niña a la que se le fue arrebatada la felicidad. Al ver en los ojos de Momo una profunda angustia reflejada. Sin perder el tiempo, en un momento liberó las restricciones que puso sobre sí mismo. Temor, angustia, miedo, pánico. Podía sentir un sinnúmero de emociones negativas. A la distancia algo distinto se mostraba, llevando su rango sensorial más allá del límite, cubriendo miles de kilómetros. Pudo sentir algo familiar, energía mágica. El colosal ser a quien le pertenecía dicho poder también lo había sentido, aun cuando estaban separados por una gran distancia. Prácticamente ambos estaban frente a frente en ese mundo al que nadie más podía ingresar. Volviendo al mundo real, el Jinchuriki se levantó del suelo solo para, en silencio, acercarse a Nejire y a Eri, quien continuaba durmiendo. Con delicadeza acarició a la pequeña, besó su frente y finalmente dirigió su atención a quien la cuidaba. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo grave afuera? La estudiante de último curso desconocía los recientes acontecimientos, pero su instinto le decía que algo estaba mal. Nadie la podía culpar, ya que su llegada fue un imprevisto sorpresivo. No tenía su celular o ningún otro medio por el cual recibir dicha información. Nada de lo que tengas que preocuparte, pronto lo solucionaré. Hasta entonces cuida de Eri. Con esas palabras, la supuesta deidad desapareció del lugar en un destello. Los sentimientos negativos, como si fuera una epidemia, se extendieron a lo largo de diferentes ciudades y poco a poco se extendían por el mundo. Desde la cima de un rascacielos, el clon de Naruto admiraba aquello perdiéndose entre el mar de miedo. Cachorro, ¿estás seguro que quieres involucrarte en los asuntos de este mundo? Aun si los proteges de este peligro, en el futuro aparecerán otros. Lo sé, Kurama, pero aún sabiéndolo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Cubriendo su cuerpo con el chakra del Biju de 9 colas, el clon atravesó los cielos. Luego de atravesar la barrera del sonido, solo le tomó unos cuantos minutos al Jinchuriki poder acortar la distancia. Mientras tanto, Kronkrach se mantenía estático con los ojos puestos en el cielo. A su alrededor estaban innumerables de cuerpos sin vida repartidos. Aquellos humanos que se atrevieron a molestarlo eran ahora cadáveres. Todo había sucedido tan rápido que los pocos sobrevivientes aún no lo habían procesado.
All For One, quien continuaba atrapado en una de las garras del dragón, usaba una y otra vez el don de Shigaraki Tomura para liberarse. No obstante, sin importar cuánto lo potenciara, este no tenía ningún efecto, era inútil, estaba condenado a morir, y esta vez no existía modo de escapar de aquel destino. Mas cuando él estaba comenzando a resignarse y comenzaba a aceptar su cruel desenlace, milagrosamente fue liberado. En plena caída libre, el villano más temido cuestionó las acciones de la gran bestia. ¿Era ese un acto de compasión por parte del monstruo que enfrentaba? La respuesta era no. Dudaba que la misma bestia que enterró a All Might entre un montón de escombros le perdonará la vida. La adrenalina que corría en sus venas modificó su percepción del tiempo, este parecía más lento, lo cual le permitió admirar la destrucción de la ciudad. La masacre presente frente a él, por más extraño que parezca, fue capaz de revolverle el estómago. Tenía experiencia con la sangre y los desmembramientos, y aún así lo que veía lo superó. Una sustancia grisácea rodeó al temido villano antes de que éste desapareciera del lugar. Lamentablemente era demasiado tarde para aquello. Dentro de All For One un gran miedo a morir había sido incrustado. Sin importar cuánto tiempo pase, el hombre jamás sería capaz de olvidar aquel sentimiento. En medio del cielo una figura se encontraba observando lo que quedaba de Deika. Se trataba del Jinchuriki, quien con suavidad, elegancia y calma descendió sobre uno de los pocos edificios que quedaban en pie. Al mismo tiempo el dragón se movió de su posición y se acercó al recién llegado. Al final los dos seres, que poseían un poder más allá de la imaginación, tenían un encuentro cara a cara. ¿Tú no perteneces a este mundo, me equivoco? La pregunta hecha por el joven rubio ocasionó que el ser alado se riera de manera estruendosa al considerar estúpida la misma. Si bien Kronkrach acababa de llegar, estaba seguro por las expresiones de miedo y espanto que en ese mundo no existía nada parecido a él. No obstante, luego de unos minutos, al notar que la expresión en el rostro del pequeño dios, no pudo evitar sentirse confundido. En ese momento una sensación familiar lo alcanzó, del que consideraba el dios de aquel mundo. Poco a poco en su mente varios pensamientos e ideas se conectaron. No pudo evitar formar una espeluznante sonrisa al darse cuenta que se había topado con aquel que abrió un camino entre ambos mundos. Lo mismo puedo decir de ti, conozco la energía que tienes en tu interior. Declaró el dragón maligno mirando a los ojos al hombre de aspecto joven. Naruto no mostró miedo en presencia del dragón, y en cambio cerró los ojos perdiéndose en sus pensamientos. Luego de tener una charla con aquellos que tenía en su interior, finalmente habló, sin saber que la conversación que tenían era transmitida al mundo por Chitose Kizuki. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo? ¿No lo sabes? Aun cuando fuiste el causante de ello, ni siquiera debería ser posible. La respuesta dada por Naruto despertó la curiosidad del dragón, quien luego solo de unos cuantos minutos respondió a la pregunta que se le hizo. Cuando estaba en el inframundo noté una anomalía en la grieta dimensional, una especie de camino se abrió y antes de que se cerrara la seguí. Aunque me quedé atrapado entre las dimensiones por bastante tiempo. La declaración del dragón provocó que un sentimiento de preocupación naciera en el corazón de la copia. Si el dragón decía la verdad, entonces eso significaba que algunos seres sobrenaturales podían seguirlo mientras viajaba entre los mundos. En cierta forma había tenido suerte de no encontrarse con Opiso Gran Rojo en ninguno de los viajes que realizó hasta ese día. ¿Con qué fin atacas a los humanos? ¿Qué esperas conseguir? ¿Piensas que quiero conseguir algo? Ataco a estos humanos porque busco diversión, así de simple. Además, no pienso que esté mal recordarles lo frágiles e insignificantes que son. Ver cómo el ego, la confianza en sí mismos y su modo ver el mundo se quiebra es fascinante. Detrás de aquella locura, abajo de esa siniestra expresión, Naruto podía sentir que algo no estaba bien, ya que había energía demoníaca fluyendo en el interior del dragón de manera caótica. Aunque podía escuchar y sentir el deseo de sangre en lo más profundo del corazón del dragón, percibía que eso era mentira. Ya respondí tus preguntas, así que ahora dime, ¿pelearás contra mí? No es como si me quedara otra opción. Es bastante obvio que si no hago nada desatarás una carnicería por todo este mundo. Además, soy responsable de que hayas arribado a este lugar, así que no puedo simplemente ignorar tus acciones. Oh vamos, ¿realmente vale la pena arriesgar tu vida por estas criaturas?
Ya deberías saber que los humanos son seres que no merecen ser salvados. Ellos no son más que parásitos, consumiendo otras vidas y envenenando la tierra. No niego su naturaleza destructiva, pero ellos son más que eso, poseen un corazón que les permite distinguirse de los animales. Jajaja, por favor, en el corazón de los humanos es donde nacen el odio, la envidia y la arrogancia más pura. Esos oscuros sentimientos negativos incluso pueden superar al de muchos demonios. Nunca dije que fueran perfectos, después de todo, donde hay luz también hay oscuridad, aquel que ama también puede odiar. Todo yin tiene un yang, ciertamente algunos de ellos merecen morir, pero muchos otros merecen vivir. Esto es hilarante, ¿en verdad puedes ver a esos parásitos algo bueno? Quizás tú veas a los seres humanos como parásitos, pero para mí todos ellos son más bien flores adornando el mundo. Algunas veces tuve la necesidad de cortar algunas, sin embargo otras tantas evité que se marchitasen y les brinde esperanza. ¿Piensas que puedes ganarme? Yo soy Kronkruach, el más fuerte de los dragones malignos. Mi poder es tan grande que es comparable con un dragón celestial. Quién sabe, esta es la primera vez que me enfrentaré a un dragón maligno. Conocí a uno de los dragones celestiales, pero nunca tuvimos un enfrentamiento directo, así que no puedo asegurar mi victoria o mi derrota. Suficiente. Un Kronkruach sumamente enojado fue el primero en atacar, dirigiendo una de sus garras contra el hombre. No obstante, antes de que pudiera alcanzarlo, su percepción de la realidad fue afectada al ser atrapado en una ilusión. Naruto había usado el Eternal Mangekyou Sharingan, logrando así congelar a la bestia alada, hecho que fue presenciado por numerosas personas. Cuando parecía que todo había acabado, la energía en el interior de Kronkruach sufrió un cambio, de alguna manera desconocida el dragón pudo volver en sí. Tomando desprevenido a su pequeño oponente, la gran bestia pudo conectar su ataque inicial. De manera violenta el joven hombre atravesó incontables edificios antes de formar un cráter con su cuerpo. Sé que ese saludo no es suficiente para matarte. Deja de fingir o de lo contrario pienso aplastar unos cuantos humanos que tanto amas. Aquellas palabras ocasionaron una respuesta inmediata por parte de Naruto, quien sin problemas salió de entre los escombros y se elevó al cielo. El clon se mostraba serio, ya que pudo sentir un pulso de chakra, liberando al dragón de la ilusión en la que fue encerrado. No comprendía cómo dicho suceso fue siquiera posible. Tan pronto como detectó la energía, esta desapareció entre la energía mágica de la gran bestia. No tiene caso pensar en eso ahora. Si los genjutsus no sirven, entonces tendré que usar otros métodos para lidiar con esta situación. Kronkruach, ¿qué opinas si llevamos la pelea a otro sitio? ¿Quieres divertirte, no? HMP, como quieras, sería una lástima si tuvieras que preocuparte en cosas triviales durante nuestro enfrentamiento. Una vez más el más fuerte de los dragones malignos se mostraba aquella faceta de dragón sabio y comprensivo. La hostilidad fue reemplazada por entusiasmo y el deseo de sangre comenzó a disminuir en el ambiente. Era casi como si dos personalidades se turnaran para asumir el control del cuerpo. Esto fue percibido por Naruto, quien por el momento optó por guardar silencio y en silencio buscó un lugar apropiado para tener la pelea. El Jinchuriki junto con el dragón abandonaron la ciudad desplazándose por el cielo, hecho que fue transmitido por Chitose Kizuki al mundo. La mujer lo había perdido todo por culpa de la bestia alada, sus amigos, sus metas, sus sueños y cualquier razón para vivir se le fue arrebatada. Aun cuando lo había perdido todo, ella continuó siguiendo el consejo que le dio el hombre que admiraba y que ahora estaba reducido a una mancha en suelo. Lo hice, Redestro-sama, conseguí una exclusiva, susurró la reportera antes de que lentamente perdiera la conciencia y su respiración poco a poco se desvaneciera. Mientras tanto, con aquellos que poseían la mayor autoridad en el mundo conformado por superhumanos se tenía una acalorada discusión. La situación sin precedentes por la que actualmente pasaban había desatado tal caos que se debatía si usar o no armas militares. Incluso sobre la mesa estaba la posibilidad de autorizar el uso de armas nucleares. Las discusiones burocráticas continuaban mientras los satélites proyectaban imágenes de los dos seres que ya eran catalogados como una amenaza para el mundo. Ignorantes de que en las ruinas de Deika un milagro estaba por ocurrir a manos de una copia dejada atrás por el joven rubio de ojos azules.
Las vidas de los animales, las tierras y una gran parte de la naturaleza estaba siendo arrebatada en un vórtice invisible. Todo esto era ocasionado a manos de una frágil copia dejada atrás, quien se encargaría de devolverles la vida a todas las personas que habían muerto a manos de la bestia alada. Se necesitaba tiempo para reunir la energía natural suficiente, sin mencionar que la cantidad de personas heridas que fallecían complicaban la tarea. ¿Dónde estoy?, se cuestionó el hombre que tenía sobre sí el título de símbolo de la paz. Oh, no esperaba que recuperaras el conocimiento tan pronto. Será mejor que no te muevas. Número 1, cure tus heridas, pero solo las que amenazaban tu vida. Aquel comentario fue ignorado por Olmig, quien a pesar de su estado se puso de pie. Lamentablemente para el héroe, dicha muestra de voluntad solo fue recompensada con un intenso dolor. Las heridas, que fueron superficialmente sanadas, se abrieron dejando escapar una gran cantidad de sangre, y los huesos una vez más se incrustaron en diferentes órganos vitales. Debí suponer que esto pasaría, pensó la frágil réplica antes de poner su mano sobre el símbolo de la paz y empezar a sanarlo. No tienes que lidiar con esta pelea, Olmigt. Esta vez yo me haré cargo de todo. ¿Quién eres? ¿Realmente eres una especie de deidad? La pregunta del agonizante hombre tomó por sorpresa al clon, quien luego de guardar silencio por unos minutos respondió: no lo sé, pero dejé de ser un humano hace mucho tiempo. Es una pena, esperaba que alguien te hubiera enviado para ayudar a los héroes. De esa manera habría podido finalmente retirarme sin tener que preocuparme por lo que vaya a acontecer en el futuro. Si una deidad llegara a este mundo, sería ingenuo pensar que ésta vendría únicamente a ayudar. Nada le impide a un dios ser malo ni a un demonio ser bueno. No hay justicia perfecta, ni maldad perfecta. Se puede hacer justicia desde la maldad, y de la misma forma se puede hacer maldad desde la justicia, contestó Naruto, sintiendo un poco de pena por el hombre que sacrificó su propia felicidad para velar por la seguridad de los demás. Soy consciente de ello. Entre los héroes ha habido varios casos desagradables que se ocultaron al público por diferentes razones. Incluso yo algunas veces tuve que detener a personas buenas que por necesidad trabajaban para malas personas en nombre de la justicia. Aun siendo el símbolo de la paz, muchas veces me vi en la necesidad de arrebatarles la felicidad a muchos. Esas no son las palabras que esperaba escuchar del héroe número 1. ¿Qué esperas de mí? ¿Quieres que te diga que todo estará bien? ¿Deseas que te absuelva de todo aquello de lo que te arrepientes? Solo quiero saber cuál es el camino a la verdadera paz. Sin importar cuánto tiempo trate de alcanzarla de un modo a otro, innumerables villanos han aparecido amenazando a la sociedad. En cuanto el héroe número 1 mencionó que buscaba el camino hacia la paz, Naruto recordó a su maestro Jiraiya. No obstante, el significado de la misma cambiaba según la perspectiva, ya que para él Jinchuriki, el mundo de héroes y villanos, era uno pacífico. Lo siento por ti, pero la paz que buscas solo se alcanza con la muerte. La naturaleza de la vida es el conflicto. Si quieres acabar definitivamente con el conflicto, entonces tendrías que matar a todos los humanos. El héroe número 1 no dijo nada más, pero la clara tristeza en sus ojos no podía ser ocultada. La verdad de la que durante tanto tiempo trató de escapar finalmente lo había alcanzado. Los estudiantes de la UA, aspirantes a héroes profesionales al igual que millones de personas, eran presa de un sentimiento incómodo que aplastaba su pecho y les daba náuseas. No podían procesar la situación y mucho menos aceptar que las personas que habían admirado durante toda su vida habían muerto a manos de un ser proveniente de otro mundo. Midoriya Izuku, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki eran los únicos que manejaron aquello de una manera aceptable. Los tres se pusieron sus ropas de héroe y sin decírselo a nadie se dirigieron hacia el lugar de aquellos siniestros hechos. Con Nejireado y Momo Yaoyorozu, en cambio, la situación era distinta. Si bien ambas lamentaban las muertes de los héroes, eran conscientes que la misma podía ser revertida por Naruto. Lo que actualmente les preocupaba era cómo se desarrollaría la pelea entre el dios y el dragón. Si el hombre fallaba, entonces nadie podría detener a la gran bestia. Kronkruach había seguido a la pequeña deidad en silencio durante un largo tiempo. En cuanto el olor a sal llegó a su nariz, comprendió hacia dónde se dirigían. Luego de que ambos atravesaran los cielos durante mucho tiempo, se detuvieron en mar abierto. Estaban a miles de kilómetros de cualquier isla, prácticamente era un lugar deshabitado.
Las palabras sobraban, ambos sabían a qué habían venido, razón por la cual en silencio se miraron el uno al otro esperando a ver cuál sería el movimiento que lo iniciaría todo. Como presagio de lo inevitable, el mar dejó de agitar sus aguas, y una tensión invisible cubrió los alrededores, la misma era casi asfixiante. La iniciativa fue tomada por Kronkruach, quien de sus fauces dejó salir un mar de llamas. Naruto no mostró intención de esquivar el ataque ni mucho menos de contraatacar, razón por la cual su figura desapareció entre el fuego. El calor era tan intenso que una gran cantidad de agua se evaporó al instante aún sin entrar en contacto directo. El vapor generado creó una ligera neblina. Interesante, comentó el dragón observando a la deidad salir ileso de su fuego, claro si no tenía en cuenta que la ropa que cubría su torso estaba reducida a jirones. Con una sonrisa dibujada en su rostro, el dragón comenzó a liberar el poder mágico que todo ese tiempo había mantenido suprimido. En un estallido de velocidad, la bestia alada se acercó a Naruto y de un fuerte zarpazo el hombre fue mandado al firmamento a gran velocidad. El Jinchuriki alcanzó a cubrirse con sus brazos para disminuir el daño recibido, no obstante, sintió claramente como sus huesos casi se fracturaron por el impacto. ¿Qué sucede? Eso es todo. Cuestionó Kronkruach antes de arremeter nuevamente. El Jinchuriki usó el Senjutsu para fortalecer su cuerpo y trató de moldear su chakra para contraatacar. Sin embargo, antes de que pudiera reunir la necesaria, un segundo zarpazo lo alcanzó desde arriba. Fue de ese modo que el clon cayó en el mar de manera violenta, y pronto una ráfaga de fuego impactaría en su contra, arrastrándolo a las profundidades del océano. En la piel del clon algunas quemaduras comenzaron a aparecer, si bien estas no se expandían gracias al factor de curación que poseía la réplica, tampoco se cerraban por completo. Es mucho más de lo que había imaginado, pensaba el clon a la vez que apretaba los dientes para soportar el inmenso dolor que sentía. ¿Cuántos golpes más piensas recibir?, preguntó Kurama burlándose de su amigo por la paliza que estaba recibiendo. Desde el interior del clon, el zorro de 9 colas había visto todo lo sucedido en silencio junto a sus hermanos. Curiosamente, ninguno parecía preocupado por la situación que atravesaban. No es como si lo estuviera haciendo a propósito, refutó el clon solo para que la gran gata de fuego se acercara a él y lo tomara entre sus garras con cuidado. ¿Necesitas que te prestemos algo de nuestro poder? Eso no será necesario, Matatabi, esta es la perfecta oportunidad para poner a prueba aquel nuevo modo. Es una lástima, me hubiera gustado enfrentarme a esa lagartija con alas, comentó la Bihuru sonando un poco decepcionada. Todos ustedes tendrán la oportunidad de salir a pelear en un futuro, cuando sea el momento adecuado con los oponentes indicados. Por ahora disfruten del espectáculo, ya que esta sea la primera vez que haré uso del conocimiento sobre el Senjutsu que Sasuke junto a Orochimaru lograron descubrir. Una vez acabada la conversación con los Bijus, Naruto volvió en sí dándose cuenta que la ráfaga de fuego se había detenido. Podía sentirlo. Kronkruach todo ese tiempo se había mantenido en el cielo, casi como si lo estuviera esperando. Para ser un dragón maligno es alguien bastante amable. Con ese pensamiento en mente, Naruto comenzó a llevar una gran cantidad de energía natural al interior de su cuerpo. E inmediatamente un gran remolino se formó en el mar producto de la deformación de la energía natural. Tal y como le sucedió a Sasuke en su momento, marcas negras aparecieron en su cuerpo. No obstante, para Naruto los cambios no se detuvieron ahí, ya que un par de cuernos aparecieron en su cabeza, sus brazos se cubrieron con un exoesqueleto, y seguidamente el cabello dorado pasó a teñirse de un negro azabache. Finalmente, de su espalda salieron un par de alas negras, las cuales usó para elevarse al cielo saliendo del agua con el rugir de múltiples rayos. Tomaste una apariencia bastante curiosa, de hecho, casi pareces alguien completamente diferente. No puedo culparte por pensar eso, de hecho, me siento bastante diferente. No pensé que absorber más energía natural de la necesaria me causaría esta transformación tan extraña, comentó el joven hombre contemplando el cambio que su cuerpo había sufrido. Sin embargo, la conversación entre ambos fue interrumpida por varias ojivas nucleares que discretamente lograron llegar a su posición. Las armas militares creadas para tiempos de guerra estallaron sobre los dos seres provenientes de otro mundo sin que ninguno de ellos se lo esperara. Continuará.